auspició un foro del que vamos a hablar luego con un periodista de ese diario especializado en economía. Perú en el futuro, Perú en futuro. Pero aquí en estudio tenemos nada menos que al ministro del Ambiente, el doctor Pulgar Vidal. Señor ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, Chema, muy buenos días. Siempre sonriente, rápido, dinámico. Perú, país con futuro, hay que sonreír. Perú, país con futuro. Y con una agenda bastante cargada. Vamos a comenzar con las cosas prácticas, concretas. Hay un convenio con la Municipalidad de Surco, que yo creo que es importante que la gente lo conozca, para saber lo que se puede hacer a esa escala. Mira, lo de ayer, Chema, hola Patricia, hola Ricardo, es una buena noticia porque muchos de los oyentes y televidentes deben recordar la Feria Voces por el Clima, que con ocasión de la COP acompañó a la COP por 12 días en el Jockey Club, que tuvo 100.000 visitantes, en especial colegios, y se convirtió en un modelo de proyección de educación alrededor del tema climático. Y uno en gestión pública tiene que hacer las cosas bien, creo que ahí se hizo bien, pero además darle visión de largo plazo. Y el costo de esas instalaciones de la Feria Voces por el Clima requería quedarse en un sitio permanente. Encontramos en el alcalde de Santiago de Surco, Humberto Gómez Vaca, la voluntad que en un parque que él estaba creando, atrás de Las Palmas, en Surco, se pudiese instalar un parque permanente de 4.5 hectáreas al que ha denominado Voces por el Clima. Y nosotros le hemos donado las instalaciones educativas, con lo cual a partir de septiembre de este año vamos a tener un gran parque en Surco, que es parque temático, un parque dedicado a enseñar sobre el cambio climático y sus consecuencias en los temas centrales. Si yo, maestro, llevo a mis alumnos, ¿qué es lo que debería hacer? Primero, a respirar un poquito de aire puro. Y segundo, a ver esto, ¿qué es lo que se va a encontrar el alumno ahí? Primero, aprendizaje sobre el cambio climático como concepto general y sus consecuencias, pero luego información sobre los 5 ejes que se identificaron en Voces por el Clima, que es la importancia de los bosques, las amenazas que sufren los océanos, las montañas y su rol, cómo podemos cambiar las ciudades y las fuentes de energía. Y es lúdico e interactivo. Entonces, es muy bueno que un alcalde se haya comprometido que en un área público, abierta, gratuita, se pueda hacer una cuestión temática vinculado a una amenaza concreta que hoy día vivimos. Y aprovecho, Chema, como hice ayer con algunos medios, para invitar a las empresas privadas, como hemos hablado con el alcalde, para que aporten con información, con juegos, con instalaciones, para ocupar estas 4.5 hectáreas, que además va a tener un auditorio de bambú. Los peruanos no usamos el bambú en la construcción y tenemos un fuerte potencial para 200 personas. Ahora lo usamos menos. Yo recuerdo haber visto construcciones con la famosa caña de Guayaquil. Así es, menos a diferencia de un Ecuador y un Colombia. Claro. En Colombia se llama la guadua, y la guadua es famosa en la construcción. La caña de Guayaquil efectivamente es muy utilizada en Ecuador. ¿Por qué porque no tenemos cultura, porque necesitas tener patrones constructivos que reconozcan el valor que tiene el bambú como material de construcción ligero y además en su resistencia. Entonces, este auditorio de bambú es una muestra de lo que se puede hacer con esta especie. ¿Tenemos bambú en nuestro país? Mucho en el norte, en especial en el norte del Perú. Así es. Bueno, interesantísima propuesta además para llevar a los niños, para que sea un espacio para los colegios. Tenemos una noticia que nos trae el ministro, publicada hoy día en el Diario El Comercio, y es que el OEFA desaprueba la gestión de las regiones en el cuidado del ambiente. En el 2014 la mayoría de los gobiernos regionales incumplió sus obligaciones de fiscalización en el sector pesquería, minería y salud. ¿Qué área de la fiscalización le corresponde al gobierno central y qué área de fiscalización le corresponde al gobierno regional? ¿Y en qué capacidades están de hacerlo? ¿Esto es desidia o es falta de expertise y de recursos? A ver, es una buena pregunta. Lo primero es, a los gobiernos regionales les corresponde fiscalizar aquello que ya les fue transferido. Pero para ser más concreto y ser claro con los oyentes y televidentes, por ejemplo, en minería, los gobiernos regionales son los competentes para regular y fiscalizar la minería en pequeña escala, la artesanal, la pequeña y la ilegal informal. Ese es su rol. En pesquería también, ellos tienen ya la competencia en lo que se refiere a la pesca artesanal, es decir, los muelles artesanales y la pesca que se hace en embarcaciones pequeñas hasta las 5 millas. Y a ellos les toca fiscalizar el adecuado uso de las embarcaciones y a su vez los muelles artesanales. En industria a su vez tienen algunos sectores ya transferidos. Ahora, esos sectores son especialmente sensibles porque muy sensibles. Ahí es donde hay más informalidad.
No solo más informalidad, sino más blanqueo. Así es. Gran parte del problema de la harina que se produce con anchoveta, que debía destinarse para consumo humano directo, es decir, para alimentación, se desembarca por los muelles artesanales para convertirse en harina. Y se paga una multa si es que hay que pagar algo y listo. Pero el problema, Ricardo, es que, como dice esta noticia, el OEFA lo que ha hecho es una evaluación de qué tanto fiscalizan. Y cuando uno mira la lista de notas sobre 20... en minería solamente hay 2 aprobados y en pesquería no hay ni 1 aprobado. Es decir, todos tienen 10 hacia abajo. Esto quiere decir que los gobiernos regionales no están fiscalizando, lo que tiene una consecuencia severísima, porque se agrava la informalidad, como dice Patricia, y las normas que se dictan para formalizar. ¿Eso es ineficiencia o corrupción? Un poco de las dos. Yo le agregaría un ingrediente más. Me parece más fácil, y de repente estoy haciendo una simplificación de los hechos, fiscalizar empresas grandes, constituidas, visibles, que ir en este trabajo de hormiga del pescador artesanal, el que tiene su parcela minera. Es decir, le estamos también dando a regiones un trabajo complicado que además choca directamente con intereses electorales. Ese al cual le vas a fiscalizar la bolichera es el que mañana va a votar por ti, ¿no? Correcto, pero justamente cuando tú tienes actividades masificadas en volumen, y que tampoco es tanto, porque no es que haya miles de muelles artesanales, pero efectivamente están masificadas, uno utiliza mecanismos que te permiten hacer por lo menos revisiones aleatorias. El problema es que ni siquiera eso hacen. Una revisión que hizo la OEFA el año anterior sobre minería ilegal determinó que de un 100% que debían fiscalizar las regiones, fiscalizaban el 2%. Es decir, hay 98% de gente no fiscalizada, y por eso la informalidad se convierte en una lacra creciente y una lacra tan difícil de combatir. Pero déjame decir una cosa más, Ricardo. Nosotros presentamos hace 2 años al Congreso, como por Ejecutivo, un proyecto de ley para hacer que esta competencia sea compartida. Para que, por ejemplo, el OEFA pudiese ingresar ahí donde la región no podía, además de detectar dónde se está fallando, digamos, a nivel regional, y suplir de pronto esa falencia. Pero, ministro, lamentablemente dos congresistas promotores de la minería ilegal pararon la ley. Hasta ahora está pendiente de discusión. Pero por algo es gobierno, ministro, ¿no? Por algo se tiene una bancada. Decisión del Congreso. Pero igual tiene el gobierno como articular una bancada. Y lo hacemos, pero tienes que obtener las mayorías, y hay un conjunto de maniobras que se suelen utilizar en los congresos para pararte proyectos de ley. Pero igual desde este medio a que eso se trate, porque no podemos estar con este tipo de información. Ministro, además también tenemos, al margen de estas situaciones de la informalidad y de la falta de fiscalización que enfrenta obstáculos en el Congreso de la República, también tenemos, por ejemplo, una voz de alguien que tiene un peso propio, una voz internacionalmente reconocida además, el señor Hernando de Soto, que no parece tener mucha simpatía a usted, pero ha dicho que este gobierno, y usted forma parte de esta área también sensible, dice que se ha dejado de percibir, se están perdiendo 70.000 millones de dólares en minería, porque el gobierno ha descuidado precisamente su labor como impulsor, como promotor, pero también porque estamos poniéndole acento, por ejemplo, a actividades o se ha creado esta dicotomía de agricultura sí, minería no. Correcto. Una gran pregunta, Ricardo. Quizás debo empezar señalando que las apreciaciones que esporádicamente y regularmente da el señor Hernando de Soto, me tienen realmente preocupado. En primer lugar, porque no presenta propuestas. Cuando estuvimos en Bagua y él ofreció presentar su propuesta, La Amazonía no es avatar, con una carátula, Editorial Norma nunca publicó la propuesta. Cuando tuvimos contigo, Chema, el 20 de noviembre un debate, él ofreció, y tú debes recordarlo, 800 páginas para 30 días después, hasta ahora no salen. Y en esta entrevista que da en un diario el día domingo, no es que haya una propuesta. Pero vamos a tu punto. Él plantea que hay 70.000 millones de dólares detenidos en inversiones. Nuevamente, ¿de dónde sale la cifra? No tengo idea. Pero vamos a suponer que Pero hay una gran cantidad. Vamos a suponer que la cifra viene de este informe recientemente emitido por el Instituto Peruano de Economía, que creo que no se ha debatido lo suficientemente bien. ¿Qué cosa dice el Instituto Peruano de Economía? Primero, que no habla de inversiones detenidas. Habla del costo económico de la no ejecución de proyectos mineros y los calcula en más o menos 67.000 millones de dólares. Igual de grave. Espérate, yo supongo que a eso se refiere Hernando de Soto. Pero ¿qué ocurre con este informe del IPE? Identifica supuestamente 15 proyectos detenidos por conflictos sociales o trabas burocráticas, y dice que las inversiones detenidas ahí son 21.000 millones de dólares. Lo otro
para llegar a 67 son el valor que hubiéramos producido si esas minas estarían en producción. Lo que no significa que ese valor del mineral extraído implica que entra a tus arcas. A tus arcas entran impuestos. No entra el total, porque hay costo de inversión, hay costo de operación y hay un conjunto de temas que al valor de la producción le resta. Pero vamos al punto para ser más concreto, porque sí creo que efectivamente hay 4 operaciones que están detenidas clarísimamente por conflictos sociales, pero en la lista de 15 del IPE hay un conjunto de errores. Ejemplo, Quellaveco. Nadie, y ustedes como periodistas, sostiene que Quellaveco está detenido ni por traba burocrática ni por conflicto social. Quellaveco, Ricardo, tuvo la mesa de diálogo más ejemplar del país que concluyó el año 2013. ¿Pero qué pasó? Anglo American, que tiene operaciones globales, decidió, porque van mirando su caja, decir, recién voy a empezar el 2019 porque tengo otras inversiones que atender en otros lugares del mundo. Y esa es una decisión típica de un inversionista en minería históricamente, siempre ha sido igual. Ampliación de Toquepala, tiene el estudio de impacto ambiental aprobado, y qué cosa ha dicho Southern Perú, voy a esperar para presentar, ni siquiera ha presentado su solicitud de ampliación de la concentradora, que le daría el visto bueno para que amplíe Toquepala. Es una decisión de la empresa, pero lo peor es que hay 2 que están en la lista de 15 que están produciendo. Pucamarca, que está en producción, y la otra es Inmaculada, que está en producción. Y en el caso de Las Bambas no está retrasada por ningún conflicto social, Las Bambas está en construcción. Las Bambas concluye su construcción y empieza a operar el año 2016. Entonces, a veces en este tipo de información, donde no puedo dejar de reconocer que sí hay 4 operaciones paradas por conflictos, Congo es una de ellas. Tía María es otra. Tía María es otra, pero por ejemplo, Chalhuagón, que es uno de los reservorios que tenía que hacer Yanacocha, dentro de lo que era su espíritu de lograr un acuerdo con las comunidades, está en operación con 2 millones de metros cúbicos de agua. El reservorio San José, 6 millones de metros cúbicos de agua funcionando. Las empresas mineras están trabajando para ganarse esta buena relación con las comunidades que se requiere para actividad minera. Entonces, 70.000 millones de dólares detenidos de inversión minera, absolutamente falso. Es una confusión sobre inversión y producción de una lista de 15 operaciones, de las cuales hay 2 operando, de las cuales hay 3 o 4 que están sometidas a decisiones empresariales y no decisiones o trabas burocráticas o conflictos sociales. En el caso de Tía María, que se ha ocupado de toda la coyuntura política última, la empresa está en una campaña de información. Así es. Pero da la impresión de que esos 60 días ya quedaron cortos. Y de que van a quedar cortos 60 días más, da la impresión. ¿Está haciendo bien la empresa su parte en esta tregua o no? Yo creo que el promover información como medida inicial es correcto. Yo creo que cuando uno intenta recobrar la paz social y luego recobrar el diálogo, uno tiene que dar paso a paso. Y si lo que se ha acusado reiteradamente en el caso de Tía María es información escasa o inoportuna, en el sentido no en su oportunidad, entonces el primer paso es proveer información, y en ese sentido está bien. Yo creo que, y hay que mirar, yo no tengo la evaluación, cuánto se está haciendo desinformación, no en medios que son más de la capital, sí, claro, sino efectivamente en medios que son locales. Habría que estar ahí, ¿no? Porque las radios locales, Chema, tú sabes, juegan... Son decisivas. Son decisivas, y en Islay nomás hay creo que 8 o 10 radios locales, que son las que muchas veces la gente escucha, la gente que está dedicada... Son la radio de confianza, la radio del vecino, la radio de la región. Es la radio del campo. Funciona una serie de factores ahí. Es la radio del campo. Entonces yo no tengo información de cuánto se esté difundiendo, voy a averiguarla, pero eso sí sería importante, porque la información tiene que llegar a la gente del Valle de Tambo, a la gente de la provincia de Islay, que es la gente que ha mostrado más resistencia frente a este proyecto. Ricardo. Ministro, ¿y cómo ha quedado esta iniciativa del gobierno por la formalización de los mineros informales, por la erradicación de los ilegales, que inició el señor Urresti cuando tenía ese encargo, pero que luego quedó en el aire porque no hubo quien tomara la posta y porque aparentemente el mecanismo que se había implementado tenía deficiencias? Sí. Yo creo, Ricardo, y debo señalarlo con absoluta seguridad,
que el mecanismo no es que tenga deficiencias, requiere más impulso, sí requiere algunos ajustes que estamos formulando, porque el mecanismo tuvo la gran virtud de distinguir entre el ilegal y el informal, y eso es bueno. Tuvo la gran virtud de establecer prohibiciones, Ricardo, que hoy día felizmente todos felicitan. ¿Por qué? Maquinaria en cuerpos de río, carrancheras, dragas, nadie las quiere en la Amazonía, y eso sí se dinamita y se excluye. A su vez, tuvo la virtud de establecer medidas en relación al tema de plantas procesadoras, una de las cuales, como ya señalé, está parada. ¿No tenemos esas dragas en Madre de Dios, en los ríos de Madre de Dios? Cada vez que se ve una draga se dinamita, reaparecen. Y la crítica de su amigo Hernando de Soto, ¿cuántos mineros han formalizado? En distintas regiones del país, por ejemplo, en Puno hay 16 cooperativas formalizadas que suman más de 200 personas, es simple la de 7, solo en la región Puno. Pero efectivamente ahí se requiere un ajuste, porque a veces, Ricardo, uno encuentra expedientes detenidos. En Madre de Dios hay 600 expedientes detenidos porque el presidente regional no tiene la voluntad, o el gobernador regional. ¿No es el gobernador regional un minero informal? Por eso no tiene la voluntad de demostrar no quiere competencia, no quiere competencia. No se va a pelear con sus bases. No se va a pero pelear este no es el ritmo que estaba previsto. No, efectivamente, manera, Chema, y por eso, sí, teóricamente. Uno tiene que reconocer aquello que tiene que ajustar, y por eso se le están haciendo ajustes al sistema. Pero el sistema como sistema está bien encaminado, no es nada fácil. No es nada fácil, y las interdicciones se siguen haciendo. Y a veces da un poco, no sé, me parece a veces un poco facilista salir a decir como si yo lo resuelvo en 2 días. Así ¿no? es, eso. Más bien deberíamos tener todos un espíritu de aporte. Ahora hay un caso especialmente preocupante que salió esta semana, ministro. Según un estudio bastante serio que se hizo al respecto en Huancavelica, el 90% de las personas están contaminadas con mercurio. Y esta es una contaminación que tiene siglos, es decir, que no ocurrió ayer ni con la minería. Y esto nos lleva a los famosos PAVA, los programas de remediación ambiental, a los que se comprometen los nuevos concesionarios, que no son culpables de la contaminación, pero que es parte del compromiso que han asumido para poder explotar nuestros recursos. Y ahí siempre, cuando empiezan a explotar los recursos, no siempre, pero muchas veces es, no, pero es que hay mucha contaminación, pero es que yo no me había dado cuenta, pero es que no sé dónde está el petróleo. Claro. ¿Qué capacidad de fiscalización tenemos ahí? Porque la carne viene con huesos y tienes que remediar, tienes que remediar. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Patricia, ¿sabes por qué? Porque hasta donde yo entiendo, el reporte, que sí lo leí, es un reporte que lo que acusa es que hay contaminación por mercurio acumulado históricamente así es, que deriva de la famosa mina Santa Bárbara, que fue la primera o segunda mina de la colonia. Estamos hablando de más de 200 años. Estamos hablando de cuando llegaron los españoles al Perú, que descubrieron la mina de plata de Potosí, pero luego necesitaban el azogue, el mercurio o azogue, para hacer el proceso de amalgamación, y lo encontraron en esta mina llamada Santa Bárbara. Entonces lo que ha ocurrido ahí, Patricia, es que la gente que históricamente se asentó, como ocurría antes, alrededor de este asiento minero que está cerrado hace décadas, porque Santa Bárbara no explota, quedó expuesta a el mercurio que estaba muy presente en la superficie, en las aguas, en la geología de la zona. Entonces, el informe no acusa a una mina en operación, sino a una mina histórica, 400 años de mina en esa zona del país, y ahí lo que hay que hacer es una campaña de salud y de reubicación eventualmente, porque definitivamente la exposición a agua con mercurio que viene de las formaciones geológicas, por eso es una mina tan rica, es una mina que tuvo 400 años de operación en mercurio, hace que uno tenga que tener esas consideraciones con la salud de las personas. Nos hace pensar en aquellos lugares, siendo este un caso extremo, donde tenemos contaminación acumulada de años. Así es. Y estamos los locos con el problema, ¿no? Ese es el toma de tratamiento de los pasivos. Hualgayoc es otro, porque Hualgayoc es la segunda o tercera mina. Santa Bárbara, Hualgayoc y Cerro de Pasco son las 3 primeras minas de la colonia. Pero permíteme decirte una cosa más en relación a este tema de la exposición. Por ejemplo, ya está en el Congreso, y eso sí hay mucha voluntad de aprobarlo, la ratificación por el Perú del convenio de Minamata. ¿A qué apunta el convenio de Minamata? A la eliminación progresiva del mercurio en toda operación. El mercurio en el mundo, Patricia, tiene que excluirse de las operaciones productivas, porque la exposición al mercurio en condiciones inadecuadas genera fundamentalmente daños neurológicos. Muy bien. Ministro, muchas gracias por haber estado en el programa. Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa. Al regresar nos va a hacer un resumen de lo que ha ocurrido hoy en este foro País del Futuro, Perú del Futuro, Perú en el Futuro. El periodista del área de negocios del País de Madrid,
Tiago Ferrer. Con él volvemos después de estos rápidos mensajes.